De mi parte todo bien, Lick. Ok, muchas gracias. Ahora, esto lo que yo estoy haciendo aquí, ustedes extrapólenlo a una realidad propia de ustedes. Imagínense su población objetivo a su investigación que están haciendo o algún otro caso que les interese investigar. ¿Cuál es toda su población? Luego imagínense si tienen acceso a una parte de esa información que sería su marco de referencia, o sea, su marco teórico. Perdón, su marco muestral. Su marco muestral. Y después de eso, ver cómo vamos a calcular la muestra. Pero, fíjense bien, en la realidad y en la práctica, esto no termina aquí, porque hemos hecho solo un escenario en el que estamos en muestra de certificado con 3% de margen de error y una probabilidad de 0.5. Pero ¿qué pasa a otro escenario en el que el margen de error sea del 5%? Ya no tenemos 1092, sino que tenemos 398. Ya reduje bastante la muestra. Pero ¿cómo vamos a hacer cuadrar esa tablita a esa cantidad? También es posible, no hay ningún problema, en base a los porcentajes. Si regresamos a los porcentajes, permítame que ahorita están aquí. Bueno, fíjense bien, ese es un escenario. Ahora, si bajo acá, tenemos el siguiente escenario, que es con el 5%, que es 398, que es este que está aquí. Todavía no hemos visto cómo salieron esos números, eso lo vamos a hacer después. Ahorita estoy explicando el método de muestreo, tanto muestreo aleatorio simple como el estratificado. Aquí estamos combinando los dos, porque si ustedes ya lo percibieron. Si hacemos lo mismo que en la tabla anterior, vean, aquí tenemos las mismas cantidades de la población total. He sacado los porcentajes que son los mismos. No, esto hasta aquí es lo mismo, esto. Es exactamente lo mismo. Pero ahora cambia esto porque ahora la cantidad es menor. Ahora es 398. De 13 hombres que teníamos aquí, ahora con este método, con esta cantidad o en este escenario, vamos a encuestar solo 5. Y fíjense bien, de 1092 pasamos a 398. Y la muestra sigue siendo representativa si respetamos estos estratos, las facultades y el sexo. Si respetamos que son 5 hombres y 8 mujeres para la facultad de aquí, perfecto, y así para el resto. Eso ya nos lo hace representativo a los criterios que necesitamos, que son facultad y sexo, repito. Si volvemos a hacer estos porcentajes, vamos a ver nuevamente que siguen respetándose. Vamos a ver aquí. Igual a esto entre esto, lo ponemos con dos decimales, 43. Obviamente si esto es el resto, nos va a dar 57. Con dos decimales, por supuesto. Miren, sigue siendo los mismos porcentajes que tenemos de la población total. Entonces, cuando nosotros no tenemos suficiente recursos, lo que queremos evitar es hacer tanta encuesta. Y nos vamos a quedar con la cantidad de encuestas que es posible que logremos. Y a esta altura, ustedes que han pasado ya una encuesta o un formulario, pudieron haberse dado cuenta cuán difícil es lograr capturar datos, recolectar información. Eso es lo más difícil. Y eso que no hemos hecho la rigurosidad y seguir los parámetros que se deben de seguir, respetando la muestra y todo lo que estadísticamente es permitido. Porque nosotros solo le hemos pasado a quien sea, digamos. Porque lo que nos interesa es conocer cuál es el procedimiento. Todavía no es entrar de lleno a una investigación real. Pero entonces ahí se va volviendo complicado con todos esos aspectos. Esta muestra de 277 es, creo, aumentándole el error. Vamos a ver acá. 277 no me sale, pero
Ahí está. Bueno, no sé, repito, ¿hay alguna duda o consulta hasta aquí? Ahí solo he presentado dos escenarios. Hay más escenarios que ya voy a hablar también. Licenciado, disculpe, este archivo lo va a compartir con nosotros. ¿Cuál? Que nos está mostrando. Mm, O no sé si hay algo sí, similar en algún vaya, virtual para que podamos sí, verificarlo. sí voy a compartirles, pero no puedo compartirles todo por lo mismo de la privacidad, ¿verdad? De la información. Pero sí le puedo compartir porque los números no hay, esto que está aquí no hay ningún problema, porque incluso ustedes pueden pedir información en la universidad. Yo trabajo ahí y yo mismo les puedo dar esta información oficialmente. No hay ningún problema. Lo que no les puedo compartir son los correos, ¿verdad? Esta parte de acá. Eso de acá no lo podría compartir. Pero ustedes podrían utilizar este para hacer la práctica que ustedes hicieron. Porque este sí no hay datos personales. ¿Me comprende? Sí, Ok, pero imagínense ustedes que tuviéramos una investigación similar como la que yo he hecho con esto de la Universidad de El Salvador en la Gavidia. Pues lo mismo tendríamos que hacer, exactamente lo mismo se puede aplicar, pero necesitaríamos cuántos estudiantes hay por facultad de la Gavidia y también estratificado por sexo. Digamos una tablita así que nos dieran en la Gavidia, podríamos replicar esta investigación cabalmente y hacer todo este procedimiento. Y sería muy interesante, ¿verdad? Para, pues es una cuestión de ver qué tan accesible sea lograr esa información de la Gavidia. Y, y ya para pasar la encuesta, pues se busca información, apoyo con los docentes y todo, y es posible hacerlo. Pero la cantidad de estudiantes, yo hasta ahorita realmente no he indagado, no conozco, lo único que conozco es la información que hay en la web, que es una información desactualizada. Pero considero que de alguna manera se puede investigar eso. Entonces, para que hagan ustedes la práctica, yo les voy a proporcionar esta información, no hay ningún problema. Como les digo, es información que se puede preguntar también incluso a través del acceso a la información y más fácilmente por los, por los autores que generan esta información. Vaya, pero vamos a seguir. Hay otras tablas. Estas que ahorita permítame esto, quiero ver dónde está lo que quiero decir. No. Bueno, de este archivo esto es lo importante. Ahora les voy a presentar eh, ¿dónde está aquí? Diseño de escenarios. Creo que este es, no sé si está bien. Escenarios. Vale. Otra cosa, esto es importante que ustedes lo sepan también. Cuando ustedes están ya levantando la encuesta, vamos a tener, por ejemplo, por decir algo así, tenemos las muestras. ¿Se acuerdan que la primera el primer escenario fue de 1092? Y aquí yo le pongo 95-3 que hace referencia al 95% de confianza y 3% del margen de error. Ese es un escenario. Otro escenario es del 95% de confianza y 5% de error, que me da 398. Entonces, bajo esos dos escenarios, yo tengo que, cuando ya estoy levantando la información, ir monitorizando o hacer, ¿cómo es? Monitorear
que se vayan cumpliendo cabal estos números. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. A eso se le llama avance, por ejemplo. Aquí digamos, fíjense bien, cuando ya de esos 13 hombres, ya 6 me llenaron la encuesta y 12 mujeres de las 21, llevo 18 en total de las 34. Quiere decir que solamente tengo el 54% del total que yo necesito. Y así hago para todos los demás estratos. De esta manera yo voy contabilizando, monitoreando que se vayan cumpliendo estos números. Hasta ahorita, digamos, en este momento llevaba, por ejemplo, 364. Entonces hay que seguir viendo qué estrategias se van a utilizar para que los demás se motiven a llenar la encuesta, a obtener esta cantidad. Pero les pregunto yo, ¿qué sucede en el caso de aquel estudiante? Por ejemplo, voy a tomar de nuevo el marco muestral. Aquí. Imagínense este que está aquí. Voy a seleccionar este. Lo voy a poner en rojo. Este estudiante no me contestó el correo. Logré contactar la dirección, pero ya no vive en... ahorita estoy hablando hipotéticamente. Logré investigar su dirección, fui a su casa y ya no vive ahí. Y no logré conseguir de ninguna manera información o localizarlo a este individuo, a persona, en este caso es hombre. A este estudiante no lo pude localizar, pero es parte de mi muestra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Alguien me puede decir alguna idea de lo que se le ocurre que tengo que hacer? ¿Qué creen ustedes que se tiene que hacer en esos casos? Hola. ¿Qué creen ustedes que se tiene que hacer en ese caso? Podría ser que debería de usar el programa de nuevo para que tire otro número aleatorio. Sí, eso es una opción, pero resulta de que el número aleatorio entonces tendría que delimitarlo bien, tener claridad de cómo lo necesito, porque ya no lo necesito de toda esta cantidad de aquí, sino que lo que necesito es que tenga las mismas características que que esta persona, que este individuo. ¿Y cuáles son las características? Pues dos, específicamente dos. Siempre van a ser los estratos, o sea, que sea de la misma facultad y que sea del mismo sexo. Si este es un hombre, el que no pude localizar, entonces al que lo voy a reemplazar, por el que lo voy a reemplazar, también tiene que ser hombre. Entonces, en ese caso, hay dos opciones. Tener un archivo aparte que se llama muestra de reemplazo, que no son estos, ninguno de estos que ya tengo seleccionado, pero que sí va a ser una muestra aleatoria, alternativa, con la misma cantidad de individuos. Y cuando ya no tenga uno, como por ejemplo aquí, voy a conseguir otro similar de esa muestra de reemplazo. Pero otra es generar un número aleatorio de estos mismos que están aquí. Miren, de los no seleccionados, de estos que no están seleccionados, exceptuando este, obviamente. Aquí incluyo todos estos, miren, todos estos que tengo aquí hasta acá, hasta el último que me termine, hasta aquí. Hasta aquí. Que me genere un número aleatorio de este correlativo interno, este que está aquí. No el que está afuera, sino de este, al 108 termina, fíjense bien. Al 108 termina y comienza en el 1 de ingeniería. Del 1 al 108 que me genere nuevos números aleatorios para sustituir este.
Si en la generación de números aleatorios me da el 5, lo voy a descartar, obviamente, porque este es el que quiero sustituir. Y tomo y hago de nuevo la generación de números aleatorios. Solo necesito uno. Y eso lo voy a repetir tantas veces como yo necesite hacer reemplazo. Pero en la vida real lo que se hace es hablar, dependiendo de la importancia o de la seriedad de la investigación, se levanta un acta y se justifica cuáles fueron los sucesos que ocurrieron para poder reemplazar a este individuo, a ese estudiante en este caso. ¿Me doy a entender lo que estoy tratando de decir? O sea, eso lo estoy llevando yo al momento ya de campo, es decir, de levantamiento de información, ya la realidad práctica. Eso es lo que quiero que ustedes comprendan, que es lo que estamos haciendo acá. No sé si se logra comprender lo que estoy diciendo. De mi parte, Silic. Ok, muy bien. Bueno, entonces seguimos, porque todavía solo hasta ahorita he hablado del método de muestreo, en este caso de dos, del muestreo aleatorio simple y del estratificado. Para el muestreo estratificado, aunque yo organice esto, yo lo puedo hacer como yo quiera, la selección, ya no necesariamente por facultad o sexo. Yo lo que necesito es la cantidad, no me importa de qué facultad ni de qué sexo sean. Si yo lo quiero organizar así, está bien, pero ya el estrato ya no es como un criterio para organizar la información. En ese caso, ¿dónde está? Aquí. No, aquí. En ese caso, cuando es muestreo aleatorio simple del total de estudiantes que yo tengo, de los 61.000 que les comenté, que es esta cantidad, si yo, vaya, les voy a decir, la más general en una encuesta común y corriente, cualquier tipo de investigación, las más comunes utilizan el 5% de nivel de margen de error y 95% de confianza. Estos dos parámetros. Entonces nos da 382. Aquí está la fórmula manualmente, pero ya vamos a ver cómo se calcula con el archivo que les dije. Pero dependiendo de cómo es de flexible o inflexible o de estricto el estudio o investigación, así podemos variar a aumentar el error acercándonos hasta el 10% como máximo. No podemos pasarnos de ahí porque entonces ya el estudio carece de confiabilidad si nos pasamos del 10%, porque estamos hablando del margen de error que pueda admitir. No podemos admitir demasiado error. Hasta 10% es lo más que se puede permitir. No salirse de ahí. Y de nivel de confianza, el menor, digamos, el 95%. También hay estudios que pueden ser menos, pero hasta el 90%. Fíjense bien, quiero que entiendan bien esto de aquí. Este de aquí nunca va a ser complementario con este. Si yo lo veo, pues 95 con 5% sí dan 100%, pero no es eso es un grave error pensar que estos dos son complementarios. Son dos parámetros diferentes, que si yo sumo esos números, obviamente me va a dar un 100%, pero no tiene sentido, porque este es un margen de error y este es un nivel de confianza. Ya vamos a ver más adelante qué significa nivel de confianza y de dónde salen esos números, pero no se corresponden, es decir, yo puedo perfectamente tener 95% de confianza y 3% de error. Eso no se suma. 95% de confianza y 5% de error. Eso no se suma. 95% de confianza y 10% de error. Eso no se suma y así sucesivamente. Entonces, eso que quede claro, que estos dos parámetros no son complementarios. Solo son dos parámetros diferentes para calcular calcular una muestra. Y los más utilizados son más que todo, 382. Entonces, en el estudio anterior de esta facultad, de esto que está aquí, si yo quiero calcularlo por muestreo aleatorio simple sin utilizar estratos, simplemente voy a generar
382 números aleatorios independientemente si me salen hombre o mujer o de cualquier facultad que me salgan. Yo lo que quiero es complementar esta cantidad. Si se fijan, da cercano al otro, a este número, de cuando teníamos 5% acá, pero con una probabilidad de 0.5, que es 398. Pero fíjense, hay una diferencia siempre. Entonces, esos números, ¿cómo se calculan? Vamos a ver esta tablita y vamos a ir al archivo. Ahora sí vamos directamente al cálculo de la muestra. Lo podemos hacer manualmente, como lo he hecho aquí yo, porque si se fijan, ahí está, mire la fórmula. La he introducido manualmente. Antes de ver lo principal del cálculo muestral, déjenme enseñarles este último archivo que es muy importante para que ustedes lo tomen en cuenta. Este es un archivo de Word en el que ya he redactado como la fase estadística que se sigue ante un diseño muestral. Aquí está, miren. En este documento se muestran 3 fases. La recolección, un poco de la recolección, porque hay mucho que hablar de la recolección. En la recolección se tiene que hablar del diseño del instrumento, que en este caso es el formulario, y los parámetros, las delimitaciones, todo eso. La organización. Hola, ya estamos de nuevo. Hola. ¿Me escuchan? Sí, Lick. Bueno, gracias. ¿Qué Bueno, vamos. escucha? Hola. Bueno, perdón, les decía y ahí se me cortó de nuevo el internet que les quiero presentar este archivo en el que tenemos del mismo estudio del que estamos presentándoles los datos, 3 fases de la estadística, del método estadístico para esta investigación. Un poco de la recolección, de la organización y del resumen. El método estadístico son 5 fases, pero ahorita solo les voy a hablar de 3. En este caso está hablando de la fase de recolección. Nos habla de la encuesta, cómo se ha elaborado la herramienta en Google Forms, el diseño muestral, de donde para poderlo presentar ya formalmente se toma el concepto que hemos tomado de muestreo probabilístico que vamos a seguir, y se hace la referencia bibliográfica. Siempre es necesario, es importante que en una investigación nosotros demos las referencias de donde hemos tomado nuestros conceptos para que se interprete tal cual el investigador lo ha concebido y evitar que hayan ambigüedades en lo que se está diciendo. Entonces, por eso es importante hablar de los conceptos, a veces no nuestras propias palabras, sino lo que ya han dicho autores reconocidos, y pues entre más, más bestsellers sean, pues mejor, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. En este caso definimos la población objeto de estudio. Aquí hay un momento en el que se dice cuánto es el tamaño de la población, porque ya se ha investigado. En algún momento se define de dónde se ha sacado ese número, porque no es un número que se debe de dejar así, sino que hay que justificarlo. Aquí está la referencia que antes se ha dicho. En este caso
eh, esta cantidad que está aquí se justifica en esta tabla, que es la que ya vimos, y ya aquí afuera, abajo me dice la fuente. Si se fijan, nos dice de dónde se ha tomado esa información y la fecha. Entonces, ese número no es un número vago, sino que es un número muy concreto y hay justificación de dónde se ha obtenido. Y bajo este marco de estructura, bajo esta estructura poblacional, es donde surge todo lo que a continuación sigue. Primero se define que se va a seguir un muestreo aleatorio simple, y el cálculo de la muestra es esta fórmula que está aquí. Pues esta formulita que está aquí es lo que yo he introducido en este archivo. Miren, en esto, aquí ve. Miren eso que está aquí. Si se fijan, aquí hay una división. El C4. El C4 ya vamos a ver qué es. El C4 aquí nos dice que el C4 es este que está aquí. Miren, este es el C4. C4 es el total de la población. Es N mayúscula. Es esta N que está aquí. Esta. Luego, entre paréntesis, se sigue. Aquí varía un poco, creo yo, porque se ha simplificado. No está la simplificada, pero siguiendo la fórmula, esta que está aquí, vamos a llegar a esas cantidades. A esas cantidades que están ahí. Todo lo que tenemos que hacer es reconocer quién es, por ejemplo, Z. Esta Z, aquí lo definimos. Miren, después de la fórmula definimos que N es la cantidad de la población. E es el error o el margen de error permitido, en este caso 5%, decimos acá. 5% es el que vamos a meter en esta E de aquí abajo. El Z es 1.96, este que está aquí, esta Z. El sigma es la desviación típica. Para la desviación típica, como aquí da la justificación, como no es un estudio que se ha realizado, obviamente no tenemos información, se utiliza 0.5. Entonces aquí voy a utilizar 0.5. Ya tengo toda la información que necesito y hago el cálculo. Bueno, esa es la fórmula. Pero con toda esa expresión y esos números que tenemos ahí, llegamos al cálculo de la muestra, que es 382. Pero ese 382 lo podemos calcular nosotros en este archivo. Fíjense bien. No, este no. Voy a irme a este. Regreso a este archivo, ¿se acuerdan? Aquí generé los números aleatorios. Aquí, dependiendo de cuántos sean, ¿verdad? La muestra, así le doy de cuánto a cuánto tengo y así. Pero fíjense bien, tenemos dos pestañas en cuál me voy a ir. Dice poblaciones infinitas y dice poblaciones finitas. ¿Cuándo son infinitas? Cuando no conozco yo el tamaño de la población. Para el caso que estamos viendo, sí conozco el tamaño de la población, son 61.301, algo así. Pero aunque el número es grande, lo conozco, entonces es finito. Es infinito cuando, por ejemplo, no conozco. Por ejemplo, ¿qué población podría ser o considerarse infinita? Lo de infinito es un término que nosotros lo vamos a asumir como un término teórico. No es que en la práctica realmente sea infinito, porque es infinito lo podemos entender o malinterpretar que nunca acaba. Cuando infinito simplemente puede ser un número muy grande que no conozco. Eso. Entonces, una población que podría ser infinita es, por ejemplo, el número de graduados de una universidad cualquiera. Imagínense, se gradúan tantos cada mes o cada 3 meses o cada año de una universidad. Pero no conozco realmente todos los que hay en todas las universidades. En cada universidad no conozco, digamos, ese número, o no llevo un registro, o ya son tantos que ya no tenemos la cuenta, ¿verdad?
Han pasado muchas generaciones de graduados que ya no se conocen, entonces eso se podría decir que es infinito. En ese tipo de poblaciones se utiliza este archivo, esta parte de acá. Cuando conocemos la cantidad, nos vamos a esta. Podemos utilizar los dos en cierta manera, pero ahorita nos vamos a ir a esta de acá, a la de poblaciones finitas. Y aquí metemos la cantidad de la población que tenemos. ¿Cuántos decimos que son? Vamos a irlo a ver. 61.301. 61.301. Ahí está. Le doy enter. Solo le doy enter y eso ya el trabajo me lo hace todo esto. Vale. Fíjense bien. Aquí nos está diciendo, aquí vamos a escribir el tamaño del universo. El universo es la misma población total que tenemos. La probabilidad de ocurrencia, como no tenemos un parámetro, entonces vamos a utilizar 0.5, que es el medio. La probabilidad va de 0 a 1. Entonces, como no conocemos realmente la proporción, nos quedamos al centro, en este caso 0.5. La fórmula empleada es la que nos tira aquí, pero nosotros no utilizamos nada. Ya la misma macro nos hace los cálculos. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es buscar a qué nivel de error lo queremos tomar. Si se fijan, el archivo nos genera todos los más probables. Del 10%, que es el menos utilizado, al 1%, que también es el menos utilizado, porque esto genera números muy grandes y muy cara. Saldría una encuesta con esta cantidad. Y esto saca números muy poquitos y por tanto muy pobre en la credibilidad. Por tanto, nosotros nos vamos a basar casi siempre en el 5%. Con el 5% de error y 95% de confianza, el número de la muestra que voy a utilizar es de 382. Si aún el presupuesto que yo tengo para mi investigación es muy pobre y no me alcanza para esto, yo voy viendo a cuánto puedo bajarle. Si quiero quedar siempre en 5% de error y bajarle al nivel de confianza, ya me da 268. Pero si le quiero subir al error, al 3%, aunque le baje al nivel de confianza, me aumenta el tamaño de la muestra, porque el margen de error es más bajo. Por tanto, es más exacto la información que voy a obtener, pero para eso necesito una cantidad suficiente de muestra. Y el mismo cálculo que se saca es el que me lo dice. Son 738 para 3% de confianza y 90% de error. Para 95% de confianza y 3% de error es 1049. Entonces vamos a jugar siempre con el presupuesto, con el tiempo, los recursos que tenemos y los niveles de error y de confianza. Entonces, si yo veo que esta cantidad no es posible que yo pueda lograrla, entonces siempre voy buscando este número y este número, esta cantidad. Si yo siento que todavía no puedo con esto, entonces vamos aumentándole al error, digamos que hasta 6% y 95% de confianza sería aceptable. Serían 266 encuestas. Y se tiene que justificar que porque el presupuesto es esto y todo lo que se pueda justificar. Una vez seleccionada el tamaño de la muestra, ya no hay vuelta para atrás. Tendríamos que hacer una super jugada para poder justificar por qué cambiamos la muestra. Pero si decidimos un tamaño de muestra es porque tenemos el presupuesto, la capacidad y el tiempo para hacerlo. Entonces eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hacer un levantamiento real. Entonces si se fijan, esta cantidad 382 casa exactamente con esta que está calculada manualmente aquí. Eso se los puedo proporcionar para que ustedes vean cómo se hace. Ustedes le pueden cambiar ahí todo eso. Por ejemplo, para 5% de confianza, de margen de error y 97 de confianza da 467. Veamos, aquí está la fórmula.
y veamos el macro. Dijimos 5.97. 5 y 97. Aquí está 97. Aquí está 5. 4.67. Miren, 4.67. La misma cantidad. Entonces, si lo hacemos nosotros manualmente metiendo la fórmula que hemos identificado, en este caso, esta que está acá, que nos lo da Bonilla de la editorial UCA del año 2000, o utilizando esta macro, no hay ningún problema. Bien, eso cuando conocemos eso, si yo le cambio acá, digamos que yo solo tengo 1000 de la población que conozco, solo son 1000 en total. Vean aquí abajo cómo van a cambiar esos números. ¿Vieron que cambiaron los números? Pues porque cambió la población, el tamaño de la población, y eso es lo único que le cambio. Lo demás, él solo se encarga de realizarlo. Y para 1000 unidades de la población, con un nivel de confianza de 5%, de 95% y 5% de margen de error, tengo que calcular, o tengo una muestra de 278. Hago referencia a este número y este porque son los más utilizados. Hasta aquí me detengo de nuevo y les pregunto si se ha comprendido, hay alguna duda o consulta. Esto es importante porque esto lo voy a evaluar para el siguiente periodo. Este periodo actual en el que estamos, el periodo 3, se va a evaluar. Entonces es importante que lo comprendamos. ¿Hay alguna pregunta o duda hasta ahí? Hola, hola. De mi parte todo claro. Bueno, me alegro y espero que los demás también, y los que no están conectados, pues también, que ojalá que puedan ver el video, la grabación, para aclarar todo lo que se ha hablado acá. Díganme ustedes una cantidad de población que se les ocurra, solo para ver cómo cambian los números. ¿100? Bueno, podría haber una población que sean solo 100 individuos y no hay más, pero no quiero hacer los 100, sino que solo quiero hacer una muestra. Entonces pongo 100 aquí y me dice acá, miren, que con 5% de error y 95% de confianza, de esos 100 tengo que hacer 79. Siempre son bastantes los que tengo que hacer, porque obviamente la cantidad es poca de número acá de población, y esos números más estandarizados nos van a dar una respuesta bastante confiable. Pero si queremos aumentar el error, por ejemplo a 7% y 95% de confianza, reduce a 66. Por eso es de que yo les decía que necesitábamos por lo menos unas 60 encuestas de las que ustedes van a pasar para tener datos más confiables. Pero yo he dejado que ustedes presenten con la cantidad que sea que hayan recolectado, porque no tenemos tiempo y lo que nos interesa es ver el procedimiento. Pero si ustedes, por ejemplo, si hubieran capturado 60, recolectado 60 información, 60 participantes, hubiéramos tenido esta cantidad, miren, 60, con 8% de error y 95% de confianza. Hay unos parámetros y todavía son aceptables, pero nos arriesgamos siempre a la credibilidad, ¿verdad?, de la información, y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Pero para fines prácticos, pues yo he dejado que calculen la cantidad que sea. Para quienes hayan calculado 40 encuestas, miren, con 40 tenemos el límite 10% y 90%, los límites más bajos en ambos, lo menos que podemos aceptar. Entonces, este caso es lo máximo que podemos aceptar, y este caso es el mínimo que podemos aceptar. Eso es lo que debemos de cuidar. Muy bien, entonces fíjense bien en este archivo bonito, porque ustedes ponen el número acá
Y también aquí les está diciendo que esto se corresponde para un universo de esa cantidad. Si aquí le cambiamos nuevamente a 61.301, el archivo aquí también me lo cambia. Miren, me describe un poco que todo esto se corresponde para esta población y esos parámetros. Si se fijan ustedes, en todo va apareciendo el nivel de confianza, el margen de error, pero van a ver en las clases que voy a publicar en la otra semana a qué se refiere el nivel de error. Esto sale de la campana de Gauss, de la distribución normal. Las colitas representan el faltante de aquí y la parte central es esto, la confianza. Cuando tenemos una campana de Gauss, que eso se ve desde bachillerato, la parte que sombreamos al centro de la campana es el área total o la región en la que se dice que es de confianza y las colitas serían las de rechazo. De por ahí viene eso. Voy a detenerme aquí y voy a pasar al siguiente archivo, perdón, a la siguiente pestaña, que es la de poblaciones infinitas. Vamos a suponer que no conocemos la cantidad de personas de la población. Con eso ya voy a ir terminando. Vamos a suponer que no conozco la cantidad de población que dicen, por ejemplo, cuántos son los graduados de la Universidad Francisco Gavidia. Como los graduados son muchos y no lo conozco el número, entonces voy a asumir que es una población infinita, que es infinita. Entonces no voy a meter la cantidad de población porque no la conozco, pero sí voy a tener el 0.5% de probabilidad de ocurrencia. Ese lo voy a dejar fijo. Si yo quiero cambiar está bien, pero no es recomendable si no tengo certeza de cuál es la probabilidad. Lo más utilizado es 0.5 acá, y eso es todo lo que debo de ver. Luego la macro que está aquí me genera los valores. Por ejemplo, si yo tengo un margen de error del 5%, aquí está el error aquí y el valor de confianza acá, y el 95% de confianza solo voy a cruzar, me vengo para acá, miren, 95% de confianza y 5% de error me da 384. ¿Y qué es ese 384? Es el mismo valor que ya habíamos calculado para el muestreo estratificado, aquí, muestreo aleatorio simple. Casi se parece a esta cantidad, 95% y 5%, casi le estamos atinando, pero aquí la diferencia es que sí conocíamos la cantidad y aquí no conocemos la cantidad. En este caso no conocemos la cantidad. Cuando no conocemos la cantidad de la población, miren, solo me le agrega 2 más. En aquella es 382 y aquí 384. No es que va a generar 2 más estándar a todos, no. Simplemente solo que veamos la diferencia, que no hay mucha diferencia en aquello con respecto a este. En aquel que sí conocía la población con respecto a este que no la conozco. Los números se parecen. ¿Qué pasa si yo me voy al 95 y al 3%? Que es este, miren, 1067, y en aquel me generaba 1092. 1049. Para el muestreo aleatorio simple, 1049. Y aquí me le agrega unos 20 más. O sea, no hay, es poca la diferencia, se puede decir. Entonces estos números que calcula aquí son bastante aceptables. Porque también hay fórmulas detrás de esto, no es que sean así por así, hay fórmulas que hay. Si ustedes investigan, hay libros en los que nos va a definir cuando en una población, el cálculo de una muestra para poblaciones desconocidas y para poblaciones conocidas. Y todo eso, esto se calcula bajo esa fórmula, no es que sea un número inventado. Y esto que está aquí es cuando yo quiero fijar un número que no sea calculado, sino que yo me lo fijo y quiero saber en qué margen de error y qué nivel de confianza estoy. Por ejemplo, yo digo, yo quiero que sean 600 encuestas.
esta cantidad quiero que sean. Pero ¿cuál es el nivel de confianza y de error entonces? Pues lo que yo me voy es al 95% aquí, y me dice que es con el 95% de confianza para 600 encuestas tengo que utilizar el 4% de margen de error. Eso, de esa manera se lee esta parte de acá. Cuando me dice aquí cálculos personalizados y me manda las flechas, lo que tengo que hacer es bajar y bajar y llegar aquí. Cálculos personalizados, cálculos personalizados. Aquí yo ya puedo interactuar un poco más, cambiar yo. Por ejemplo, esta parte de acá, el ala izquierda, yo puedo cambiar aquí el margen que yo quiera. Por ejemplo, yo puedo tener un margen de error de, por ejemplo, por decir 3.15 de error. Eso quiero utilizar. ¿Cuáles son los tamaños de muestra? Para el 95% tengo que utilizar 968 encuestas para este margen de error que yo quiero. Pero si yo quiero utilizar 6.5 de error, entonces para 95% de confianza voy a utilizar 227 encuestas. Y aquí está la fórmula, miren. Esta es la fórmula que se utiliza para poblaciones desconocidas. Y si se fijan en esta parte de acá, en ningún momento aparece N mayúscula, porque N mayúscula representa la población y no aparece. Solo aparece el nivel de confianza, la proporción, que es este punto 5, y el margen de error, que es este valor que está acá. Entonces, con base a eso se calculan estos números. Y este lado, si yo digo, yo solo puedo pasar 215 encuestas, para eso me alcanza el presupuesto. Entonces quiero saber cuál es el margen de error al 95% de confianza. Al 95% de confianza, 215 encuestas las voy a pasar con un margen de error del 6,68%. Y eso es lo que tengo que dejar plasmado en mi documento de investigación. Entonces ustedes pueden cambiar. Si yo les digo, ¿cuál es el porcentaje o el margen de error para pasar 411 encuestas? Entonces ustedes escriben aquí y me van a decir, para el 95% el margen de error es 4.83. Para el 99% 6.36% del margen de error. ¿Se comprende hasta aquí todo lo que he descrito de esta parte? Hola. Hola, hola. Hola. ¿Están por ahí? Hola. Jóvenes, ya estamos terminando, solo quiero saber si hay dudas, consultas. De mi parte no, Lee. Bueno, muchas gracias. Yo sé que lo que hemos visto de estas casi 2 horas es bastante información. Yo sugiero que vayan tomando apuntes por tramos de lo que hemos visto, y principalmente que hagan ustedes sus propios cálculos. Yo les voy a compartir todos los archivos excepto el de los correos. Y por último, solo para terminar, aquí quiero ver en este archivo de Word, aquí si se fijan yo he descrito cómo ha quedado el nivel de encuestas, y digamos que es un pequeño resumen que se hace de la fase para el diseño muestral en el documento. Eso se puede incorporar perfectamente en ese sentido en una investigación. Toda esta parte es como parte del diseño muestral que se implementa y se describe
sin dar tanto detalle ni presentar todos los cálculos, porque si se fijan los cálculos son muchos, los que hemos hecho son muchos los cálculos, estos de acá, porque en los cálculos, aparte de eso que se hace así, se generan diferentes escenarios. Recuerden, hicimos este escenario cuando teníamos 1092 de muestra, hicimos este otro escenario cuando teníamos 398, y hay otros escenarios que van a variar si ustedes cambian de tipo de muestreo, de estratificado a solo muestreo aleatorio simple. Entonces, yo lo que sugiero es que tomen los archivos, se concentren en lo que se está trabajando y hagan las preguntas que consideren oportunas. Y cuando vean ustedes preguntas relacionadas a eso, pues va a ser para que vayan a buscarse al archivo del cálculo de muestra y ustedes hagan sus propios cálculos, valga la redundancia. Bien, entonces si no hay preguntas, yo lo voy a dejar hasta aquí y voy a esperar que hayan, como eso queda grabado, y eso lo digo para todos, es que si ustedes consideran necesario una segunda revisión de estos contenidos, que me lo hagan saber por WhatsApp o por cualquier medio que consideren, para que volvamos a repasar esto y que ustedes puedan practicar, que es lo principal y lo importante, que ustedes aprendan a calcular una muestra, que comprendan cómo es el procedimiento y hagan sus propios cálculos, ¿verdad? Entonces me quedaría con eso, porque si no, pues no, yo poco podría hacer, aunque yo estoy dispuesto, pero si nadie me dice, mire, necesitamos que haga otro repaso, difícilmente, ¿verdad? Entonces queda en sus manos y pues ha sido un gusto. Si no hay consultas, lo dejaríamos hasta aquí. Yo les voy a subir los archivos estos que hemos visto para que practiquen, junto con el archivo que ya les subí, que es este de la macro. Este ya lo subí, este ya lo pueden descargar, que está junto a la sesión de Teams, el enlace en esta semana de contenidos en el aula virtual. Ahí junto les voy a poner los demás archivos y ustedes los bajan y los estudian y practican. Eso sería todo por hoy. Si no hay consultas, nos despedimos y nos estamos comunicando por los medios que ya tenemos. Ha sido un gusto, gracias por la paciencia, por los cortes que he tenido, pero ahí está la grabación, ahí va a quedar la grabación, puede ser que hoy mismo o mañana. Muchas gracias por su atención, jóvenes, que descansen, feliz noche. Gracias. Adiós, feliz noche. Gracias, feliz noche, que descansen.